Un carpintero de 55 años vivía tranquilo en un pequeño pueblo de Burgos, tallando madera y evitando miradas curiosas. Nadie sabía que Carlos Vidal había pasado años en prisión por un crimen que jamás cometió. Nadie sabía que había dejado atrás un amor y un secreto que ni siquiera él conocía. Durante 3 décadas, construyó una vida silenciosa sobre las cenizas de su pasado, hasta que una joven de ojos familiares tocó la puerta de su taller pidiendo trabajo. Lo que Carlos no imaginaba es que esa extraña llevaba en su bolso una fotografía antigua. Una foto de la mujer que él amó. Una foto que cambiaría todo. Porque Ana no era una simple aprendiz de carpintería. Era la hija que nunca supo que tuvo. Y cuando la verdad salió a la luz, ambos enfrentaron la pregunta más difícil. ¿Puede el amor de una hija perdonar 30 años de ausencia involuntaria? Esta es una historia real que nos llegó hace pocas semanas desde España, y créeme cuando te digo que te va a partir el corazón y luego te lo va a reconstruir pieza por pieza, como las mesas de roble que Carlos tallaba cada mañana. Es una de esas historias que te hace creer nuevamente en el destino, en las segundas oportunidades y en que nunca es demasiado tarde para recuperar lo que creíste perdido para siempre. Antes de comenzar, quiero que me cuentes, ¿desde dónde nos estás escuchando? Escribe en los comentarios tu ciudad y tu país. Me encanta saber que nuestras historias llegan a tantos rincones del mundo. Y quiero enviar un abrazo enorme a María de Sevilla y a Javier de Buenos Aires por haber escuchado nuestra última historia. Para ustedes dos que son los primeros en comentar en este vídeo, también va un abrazo especial. Ahora sí, prepárate porque esta historia te va a tocar el alma. Carlos Vidal despertaba cada mañana al mismo tiempo desde hacía 15 años. Las 6 de la mañana en punto, sin alarma, solo el reloj interno de un hombre que había aprendido a vivir con rutinas estrictas. Se levantaba de su cama individual en el pequeño apartamento sobre el taller, preparaba café negro sin azúcar, y bajaba las escaleras de madera que crujían en el 3er escalón, siempre en el 3er escalón. Su taller de carpintería estaba ubicado en una calle estrecha del barrio antiguo de Burgos, uno de esos lugares donde el tiempo parecía haberse detenido en algún punto del siglo pasado. Las paredes de piedra, los adoquines irregulares, las ventanas con contraventanas de madera pintadas de verde. Era perfecto para un hombre que prefería pasar desapercibido. Carlos tenía 55 años, aunque su rostro curtido y sus manos marcadas por décadas de trabajo manual le daban el aspecto de alguien mayor. Su cabello gris estaba siempre corto y peinado hacia atrás, y usaba las mismas camisas de franela a cuadros, los mismos pantalones de trabajo oscuros, las mismas botas con puntera de acero que había comprado 5 años atrás y que todavía le duraban. No era un hombre de muchas palabras. Sus clientes lo apreciaban por eso, por su trabajo impecable y su discreción. Llegaban con un mueble roto o con la idea de una mesa nueva, y Carlos asentía, tomaba medidas, hacía un bosquejo rápido en papel y daba un precio justo. No había negociaciones ni charlas innecesarias. El trabajo hablaba por él. En el pueblo, Carlos era conocido pero no popular. La gente lo saludaba con un gesto cortés cuando pasaba por la plaza camino al mercado los sábados por la mañana. Compraba siempre lo mismo: pan, queso, jamón, frutas de temporada, una botella de vino tinto para la semana. Pagaba en efectivo, daba las gracias y se marchaba. No tenía amigos cercanos, no frecuentaba los bares, no asistía a las fiestas del pueblo. Vivía encerrado en su mundo de madera, barniz y silencio. Pero Carlos no siempre había sido así. Hubo un tiempo en el que reía más, en el que sus ojos brillaban con esperanza, en el que creía que la vida podía ser generosa. Eso fue antes de los 25 años, antes de que todo se derrumbara como un castillo de naipes en una tarde de viento. Había crecido en un barrio humilde de Madrid, hijo de un mecánico y una costurera. Era buen estudiante pero abandonó el instituto a los 16 para ayudar en casa. Trabajó en construcción, en almacenes, en lo que surgiera, hasta que encontró su pasión en la carpintería trabajando para un maestro artesano del barrio. Ahí descubrió que sus manos tenían un don especial para transformar la madera en algo bello y útil. A los 23 años conoció a Lucía en una verbena de San Isidro. Ella tenía 22, estudiaba enfermería y tenía una risa contagiosa que iluminaba cualquier habitación. Se enamoraron con esa intensidad propia de la juventud, creyendo que nada ni nadie podría separarlos jamás. En 6 meses ya hablaban de casarse, de tener hijos, de construir una vida juntos. Pero entonces llegó aquella noche de marzo que cambió todo.
Carlos había salido con unos compañeros de trabajo a tomar unas cervezas. Al regresar a casa pasó por una calle oscura cerca de la estación de Atocha. Escuchó gritos, vio a dos hombres corriendo y, por instinto, se quedó paralizado en la esquina. Segundos después aparecieron dos policías que lo vieron ahí parado, nervioso, con las manos en los bolsillos. Lo detuvieron. Lo acusaron de ser cómplice de un robo a una joyería que había ocurrido minutos antes en esa misma calle. Carlos juró su inocencia una y mil veces, pero las pruebas circunstanciales jugaban en su contra. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, no tenía coartada sólida, y uno de los testigos dijo haber visto a alguien con una chaqueta similar a la suya cerca del escaparate roto. El juicio fue rápido y devastador. El abogado de oficio hizo lo que pudo con los recursos limitados que tenía. Los verdaderos ladrones nunca fueron encontrados. Carlos fue condenado a 8 años de prisión por robo con intimidación, a pesar de que él nunca había tocado esa joyería, nunca había visto a los ladrones de cerca, nunca había robado nada en su vida. Lucía lo visitó las primeras semanas en prisión. Le prometió que lo esperaría, que creía en su inocencia, que el amor era más fuerte que cualquier injusticia. Pero Carlos veía en sus ojos el dolor, la duda que comenzaba a filtrarse, el peso de cargar con el estigma de ser la novia de un preso. Y había algo más, algo que Lucía intentó decirle en una de esas visitas, pero que las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. 2 meses después de su encarcelamiento, Lucía dejó de ir. Dejó de responder sus cartas. Desapareció de su vida como si nunca hubiera existido. Carlos cayó en una depresión profunda que casi lo destruye. Pasó los siguientes años en un estado de supervivencia automática, trabajando en el taller de carpintería de la prisión, evitando problemas, contando los días. Salió a los 6 años por buena conducta. Tenía 31 años, pero se sentía viejo por dentro. Madrid le resultaba asfixiante, lleno de recuerdos y miradas de sospecha. Así que decidió empezar de nuevo lejos, muy lejos. Eligió Burgos casi por casualidad, porque vio un anuncio de un taller de carpintería que buscaba ayudante y porque nadie lo conocía ahí. Llegó con una mochila, algo de dinero ahorrado y el compromiso silencioso de no volver a hablar de su pasado jamás. Y durante 30 años cumplió esa promesa. Trabajó duro, ahorró, eventualmente compró el taller cuando su jefe se jubiló, y construyó una vida ordenada y solitaria. Sin amigos íntimos que hicieran preguntas. Sin relaciones románticas que requirieran explicaciones. Sin nada que pudiera traer de vuelta los fantasmas. Pero los secretos tienen una manera peculiar de encontrar la luz, sin importar cuántas capas de silencio intentemos poner sobre ellos. Era un martes de octubre cuando Ana Morales empujó la puerta del taller de Carlos por primera vez. Sonó la campanilla vieja que colgaba del marco, ese sonido metálico que anunciaba a cada visitante. Carlos estaba en el fondo del taller, lijando una mesa de roble, con las gafas de protección puestas y el delantal lleno de aserrín. Levantó la vista y vio a una joven de unos 25 años parada en la entrada, con una mochila al hombro y una expresión entre determinada y nerviosa. Tenía el cabello castaño recogido en una coleta, ojos oscuros y expresivos, y vestía jeans gastados con una camisa de trabajo que parecía 2 tallas más grande. «Buenos días», dijo ella con voz clara. «¿Es usted Carlos Vidal?» Carlos se quitó las gafas y asintió, limpiándose las manos en el delantal mientras se acercaba al mostrador. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?» «Me llamo Ana Morales. Vi su anuncio en internet, el que dice que busca un aprendiz para el taller». Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y ansiedad. Carlos frunció el ceño ligeramente. Había publicado ese anuncio hacía 3 meses en un portal local, más por rutina que por verdadera necesidad. A lo largo de los años había tenido algunos aprendices, pero ninguno duraba mucho. El trabajo era duro, el sueldo modesto, y los jóvenes de hoy parecían preferir empleos con aire acondicionado y computadoras. «El puesto sigue disponible», dijo Carlos con su tono habitual, neutro y directo. «¿Tiene experiencia en carpintería?» Ana negó con la cabeza. «No profesional, pero sé usar herramientas básicas. Mi abuelo tenía un pequeño taller en su garaje y pasé muchos veranos ayudándolo. Me enseñó a respetar la madera, a tener paciencia, a trabajar con las manos». Hizo una pausa y añadió, «y aprendo rápido. Muy rápido». Había algo en la forma en que lo decía, una determinación auténtica que Carlos reconocía.
Había visto esa misma chispa en sus propios ojos décadas atrás, cuando él también era joven y creía que con trabajo duro podía construir cualquier cosa. ¿Por qué carpintería?, preguntó Carlos, cruzando los brazos. ¿Por qué Burgos? Su acento no es de aquí. Soy de Madrid, respondió Ana sin vacilar. Y elegí carpintería porque me cansé de trabajos que no significan nada. Quiero crear algo real, algo que dure. Quiero aprender un oficio de verdad. Se mordió el labio inferior antes de agregar, y Burgos, digamos que necesitaba un cambio de escenario. Carlos estudió su rostro por un momento. Había algo familiar en ella que no podía identificar, algo en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al hablar, o quizás en la cadencia de su voz. Sacudió la cabeza descartando la idea. A su edad, todo el mundo le recordaba a alguien. El trabajo es de lunes a viernes, de 8 a 6, con 1 hora para comer. El sueldo es mínimo durante los primeros 3 meses de prueba. Después, si funciona, hablamos. El trabajo es físico y a veces tedioso. No hay glamour en esto. Perfecto, dijo Ana con una sonrisa que iluminó su rostro. ¿Cuándo puedo empezar? Mañana a las 8, respondió Carlos, y por primera vez en años sintió algo parecido a la curiosidad. Los primeros días trabajando con Ana fueron una revelación para Carlos. La joven no mentía cuando dijo que aprendía rápido. Observaba cada movimiento con atención casi obsesiva, hacía preguntas inteligentes, y no le temía al trabajo duro. Al tercer día ya estaba manejando la lijadora orbital con la confianza de alguien que llevaba meses practicando. Carlos se sorprendió a sí mismo disfrutando de tener compañía en el taller. Durante años había trabajado solo, envuelto en el silencio interrumpido solo por el sonido de las herramientas. Pero Ana traía una energía diferente, no invasiva pero presente. Silbaba mientras trabajaba, a veces tarareaba canciones que Carlos no conocía, y cuando hacía una pausa para beber agua, comentaba cosas triviales sobre el clima o sobre algún cliente que había venido esa mañana. Lo extraño era que Carlos no se molestaba. Normalmente, las conversaciones casuales lo incomodaban, lo obligaban a mantener la guardia alta, a medir cada palabra para no revelar demasiado sobre sí mismo. Pero con Ana era diferente. Ella no hacía preguntas personales, no indagaba en su vida privada, simplemente existía en el mismo espacio que él con una naturalidad desconcertante. Una tarde, mientras trabajaban en una estantería para una librería local, Ana le preguntó: ¿siempre quisiste ser carpintero? Carlos levantó la vista de la pieza que estaba ensamblando. Era una pregunta inocente, pero tocaba territorio peligroso. No siempre, respondió con cautela. Lo descubrí cuando era joven y resultó que tenía facilidad para esto. Yo también lo descubrí de casualidad, dijo Ana, ajustando el tornillo de banco donde sujetaba una tabla. Mi abuelo me enseñó a hacer una pajarera cuando tenía 10 años. Me enamoré del olor de la madera fresca, de ver cómo algo que no existía cobraba forma en mis manos. Su voz se suavizó. Él murió hace 2 años. A veces todavía lo extraño tanto que me duele. Carlos sintió algo apretarse en su pecho. La forma en que Ana hablaba de su abuelo, con ese amor genuino mezclado con melancolía, le recordó lo que él mismo había perdido. La familia que nunca tuvo, las conexiones que se rompieron, el tiempo que no se podía recuperar. Seguro estaba orgulloso de ti, dijo Carlos, y se sorprendió de lo sincero que sonó. Ana sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Eso espero. Las semanas pasaron y Carlos comenzó a notar pequeños detalles sobre Ana que lo inquietaban de una manera que no podía explicar. La forma en que arrugaba la nariz cuando estaba concentrada. La manera en que se mordía el labio inferior cuando estaba pensando en algo importante. El sonido de su risa, clara y genuina, que resonaba en el taller como una melodía olvidada. Había momentos en los que la miraba de reojo mientras ella trabajaba y sentía un vuelco extraño en el estómago, una sensación de reconocimiento que no tenía sentido. Era como si estuviera viendo a alguien que conocía profundamente pero que no podía ubicar en su memoria. Una noche, después de que Ana se fuera, Carlos se quedó en el taller limpiando las herramientas y barriendo el aserrín. Su mente divagaba, como solía hacer en esos momentos de soledad. Pensó en Lucía, algo que intentaba evitar pero que últimamente ocurría con más frecuencia. Se preguntó qué habría sido de ella, si habría sido feliz, si lo habría olvidado completamente. Y entonces,
Como un relámpago en medio de la oscuridad, lo golpeó la certeza: Ana se parecía a Lucía. No era idéntica, pero había similitudes innegables en la estructura del rostro, en la forma de los ojos, incluso en ciertos gestos. El corazón de Carlos comenzó a latir más rápido. Se dijo a sí mismo que era una coincidencia, que su mente estaba jugándole trucos después de tantos años, que había muchas personas en el mundo con rasgos similares. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada, y comenzó a crecer en su interior como una enredadera implacable. Al día siguiente, Carlos estaba más callado de lo habitual. Ana lo notó pero no dijo nada, respetando su silencio como siempre hacía. Trabajaron en una cómoda de caoba que un cliente había encargado para su aniversario de bodas. Era una pieza hermosa, con cajones profundos y herrajes antiguos que Carlos había conseguido en un mercado de antigüedades. A media tarde, Ana fue al pequeño baño del taller para lavarse las manos. Dejó su mochila apoyada contra el banco de trabajo. Carlos estaba organizando las herramientas cuando vio que la mochila estaba abierta y algo sobresalía de ella: la esquina de una fotografía en un marco viejo. No debía mirar. Lo sabía. Pero algo más fuerte que su sentido común lo impulsó a acercarse. Con el corazón latiéndole en los oídos, tomó la fotografía con manos temblorosas y la sacó lo suficiente para verla. El mundo se detuvo. Era Lucía. Una Lucía joven, radiante, con el cabello suelto sobre los hombros y una sonrisa luminosa. Estaba parada frente a un parque que Carlos reconoció inmediatamente: el Retiro de Madrid. Llevaba puesto un vestido de verano que él recordaba perfectamente porque era el que usaba el día que se conocieron. Carlos sintió que las piernas le flaqueaban. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer la foto. La devolvió rápidamente a su lugar justo cuando escuchó los pasos de Ana regresando del baño. Carlos se alejó de la mochila como si quemara, fingiendo estar ocupado con un cincel que no necesitaba afilar en ese momento. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Ana podía escucharlo desde el otro lado del taller. Mantuvo la cabeza agachada, concentrándose en respirar de manera normal, en mantener las manos ocupadas para que dejaran de temblar. ¿Todo bien?, preguntó Ana, secándose las manos con una toalla mientras regresaba a su estación de trabajo. Sí, logró decir Carlos, su voz sonando más áspera de lo normal. Solo pensando en el siguiente proyecto. Ana asintió y volvió a trabajar en los cajones de la cómoda, lijando los bordes con movimientos precisos y rítmicos. Carlos la observaba de reojo, ahora viendo lo que antes no quería ver. Los rasgos de Lucía estaban ahí, innegables. La línea de la mandíbula, la forma en que sus cejas se arqueaban ligeramente cuando estaba concentrada, incluso la manera en que se apartaba un mechón de cabello de la cara con el dorso de la mano. El resto de la tarde fue una tortura. Carlos cometió errores que no cometía desde sus primeros años como aprendiz. Midió mal una tabla, confundió el tipo de lijado que necesitaba una pieza, casi se corta con la sierra circular porque su mente estaba en cualquier lugar menos en el trabajo. Ana lo notó pero no comentó nada, probablemente pensando que todos tenían días malos. Cuando finalmente llegaron las 6 de la tarde y Ana se despidió hasta el día siguiente, Carlos se dejó caer en su silla de trabajo como si acabara de correr una maratón. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta, de posibilidades imposibles que de repente no parecían tan imposibles. ¿Por qué Ana tenía una foto de Lucía? ¿Era su madre? El cálculo de edad encajaba perfectamente. Lucía habría tenido 23 años cuando desapareció de su vida. Si estaba embarazada entonces, el bebé tendría ahora exactamente la edad de Ana. Pero eso significaría que Lucía nunca le dijo que estaba esperando un hijo. Que lo abandonó sabiendo que llevaba a su bebé dentro. Que durante 30 años él había tenido una hija sin saberlo. La magnitud de esa posibilidad lo abrumó. Se llevó las manos a la cara, sintiendo como las emociones que había enterrado durante décadas comenzaban a emerger como agua hirviendo rompiendo la superficie. Ira, dolor, confusión, esperanza, terror. Todo mezclado en un cóctel emocional que amenazaba con destruir el equilibrio cuidadoso que había mantenido durante tanto tiempo. Esa noche, Carlos no durmió. Se quedó sentado en su pequeño apartamento, con una botella de whisky que había comprado años atrás para alguna ocasión especial que nunca llegó. Bebió directamente de la botella, mirando por la ventana las calles vacías de Burgos bajo la luz de las farolas. Las preguntas seguían dando vueltas en su cabeza como un carrusel enloquecido. ¿Ana sabía quién era él? Por eso había venido a Burgos.
¿Por eso había buscado trabajo específicamente en su taller? ¿O era una coincidencia monstruosa del destino? ¿Y si ella no sabía nada? ¿Debía decirle algo? ¿Tenía siquiera derecho a hacerlo después de 30 años de ausencia? Recordó el día en que Lucía dejó de visitarlo en prisión. Había asumido que no pudo soportar la vergüenza, el estigma, la idea de atarse a un hombre condenado. Pero si estaba embarazada, quizás había sido más complicado que eso. Quizás había tomado la decisión más difícil de su vida: proteger a su bebé de crecer con un padre en prisión, de cargar con ese peso, de sufrir el rechazo social. O quizás simplemente no quiso decirle porque ya no lo amaba, porque el bebé era su responsabilidad y no la de él. Carlos se dio cuenta de que nunca sabría la verdad a menos que hablara con Ana. Y esa conversación lo aterraba más que cualquier cosa que hubiera enfrentado en su vida. Los días siguientes fueron una agonía. Carlos intentaba actuar con normalidad frente a Ana, pero sabía que no lo estaba logrando. Estaba más distante, respondía con monosílabos, evitaba el contacto visual. Ana claramente notaba que algo había cambiado, y su propia actitud comenzó a volverse más cautelosa, más reservada, como si sintiera que había cruzado algún límite invisible sin darse cuenta. El viernes de esa semana, mientras limpiaban el taller al final del día, Ana finalmente rompió el silencio incómodo que se había instalado entre ellos. «Hice algo mal», dijo, no como pregunta sino como afirmación. Se quedó de pie frente a Carlos, con el cepillo de limpiar en la mano y expresión de preocupación genuina. «Has estado diferente toda la semana. Si hice algo que te molestó, por favor dímelo. No quiero perder este trabajo. Significa mucho para mí». Carlos sintió que algo se rompía dentro de él. La vulnerabilidad en la voz de Ana, la sinceridad en sus ojos, la manera en que admitía su miedo a perder la conexión que habían construido. Era tan parecida a Lucía en ese aspecto también, esa honestidad directa, esa valentía emocional que él nunca había tenido. «No hiciste nada mal», dijo Carlos, su voz apenas un susurro. Se sentó en el banco de trabajo, de repente exhausto. «Es solo que, hay algo que necesito preguntarte, y no sé cómo hacerlo sin que suene extraño». Ana dejó el cepillo y se acercó, manteniéndose a una distancia respetuosa pero atenta. «Puedes preguntarme lo que sea». Carlos respiró profundo. «Era ahora o nunca. La foto que llevas en tu mochila. La mujer del vestido de verano frente al parque. ¿Quién es ella?». Vio cómo el rostro de Ana cambiaba instantáneamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con algo que parecía ser reconocimiento. El color desapareció de sus mejillas. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. «Es mi madre», dijo Ana con voz quebrada. «Se llamaba Lucía Morales. Murió hace 3 años de cáncer». El uso del tiempo pasado golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. Lucía estaba muerta. La mujer que había amado, la única que había amado verdaderamente, ya no existía en este mundo. No habría oportunidad de hablar con ella, de preguntarle por qué, de entender qué había pasado. Esa puerta se había cerrado para siempre. «Lo siento», logró decir, aunque las palabras se sentían totalmente inadecuadas. Ana lo miraba con una intensidad nueva, como si estuviera viéndolo por primera vez. «Tú la conociste», dijo, y no era una pregunta. «Por eso me has estado mirando de esa manera. Por eso has estado actuando extraño. Me parezco a ella, ¿verdad?». Carlos asintió, incapaz de confiar en su voz en ese momento. Ana dio un paso hacia atrás, llevándose una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío», susurró. «Eres tú. Eres Carlos Vidal. El hombre del que mi madre hablaba. El que fue a prisión. El que ella nunca pudo olvidar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos y Ana se miraban como dos extraños que de repente se reconocen en un lugar inesperado, tratando de procesar una verdad que era demasiado grande, demasiado compleja, demasiado cargada de historia para caber en ese pequeño taller de carpintería. «Tu madre hablaba de mí», fueron las primeras palabras que Carlos logró articular, su voz ronca por la emoción contenida. Ana asintió lentamente, limpiándose las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas. «Siempre. Durante toda mi vida. Me contaba historias sobre un hombre que amó cuando era joven, un carpintero con manos mágicas que podía hacer cualquier cosa con madera. Un hombre bueno que fue víctima de una terrible injusticia.
Se detuvo, respirando profundamente. Me dijo tu nombre solo una vez, cuando estaba muy enferma, cerca del final. Carlos Vidal. Me hizo prometer que algún día intentaría encontrarte. Carlos sintió que sus piernas finalmente cedían. Se dejó caer completamente en el banco de trabajo, enterrando su rostro en sus manos. 30 años de silencio, 30 años de soledad autoimpuesta, 30 años de creer que había sido olvidado, y resulta que Lucía había pensado en él todo ese tiempo. Había hablado de él a su hija. Había querido que se conocieran. ¿Sabías quién era yo cuando viniste aquí?, preguntó Carlos, levantando la vista hacia Ana. No al principio, admitió Ana, acercándose cautelosamente y sentándose en un taburete frente a él. Mamá me dio muy pocos detalles. Solo tu nombre, que eras carpintero, y que la última vez que supo de ti habías salido de prisión y desapareciste. Pasé meses buscándote en registros, en internet, en todas partes. Encontré varios Carlos Vidal en España, pero ninguno parecía encajar. Hasta que vi tu anuncio de trabajo en un portal de empleo de Burgos. ¿Y por qué no me dijiste nada cuando llegaste? La voz de Carlos sonaba herida, confusa. Ana bajó la mirada a sus manos, que retorcía nerviosamente en su regazo. Porque no estaba segura. Porque tenía miedo de equivocarme. ¿Y por qué? Porque no sabía cómo reaccionarías. Mi madre nunca me dijo toda la historia. Había partes que guardaba para sí misma, secretos que se llevó a la tumba. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Carlos. Solo me dijo que eras un buen hombre que no merecía lo que le pasó, y que su mayor arrepentimiento en la vida fue haberte dejado solo cuando más la necesitabas. ¿Por qué me dejó?, preguntó Carlos, y la pregunta que había guardado durante 30 años finalmente salió, cargada de todo el dolor acumulado. ¿Por qué dejó de visitarme? ¿Por qué nunca contestó mis cartas? Ana cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que venía a continuación. Porque estaba embarazada. De ti. De mí. Ahí estaba. La confirmación de lo que Carlos había sospechado, pero que escuchar en voz alta lo golpeó con una fuerza renovada. Tenía una hija. Esta joven sentada frente a él, con los ojos de Lucía y su sonrisa, era su hija. Durante 25 años había existido en el mundo sin que él lo supiera. ¿Por qué no me lo dijo? La voz de Carlos se quebró. ¿Por qué me ocultó algo así? Porque tenía miedo, respondió Ana con voz suave pero firme. Miedo de que la noticia te destruyera aún más estando en prisión. Miedo de traer un bebé a ese ambiente. Miedo del juicio de la sociedad. Era 1995, Carlos. Las cosas eran diferentes entonces. Una mujer soltera con un bebé cuyo padre estaba en prisión, era un estigma enorme. Carlos negó con la cabeza, lágrimas corriendo libremente por su rostro ahora. Habría querido saberlo. Habría querido ser parte de tu vida, aunque fuera desde lejos. Habría. Lo sé, lo interrumpió Ana, sus propias lágrimas cayendo de nuevo. Y ella lo sabía también. Por eso le pesó tanto toda su vida. Por eso me pidió que te encontrara. Quería que supieras la verdad, aunque fuera demasiado tarde para ella. Permanecieron en silencio durante varios minutos, cada uno procesando la magnitud de lo que acababa de revelarse. El taller a su alrededor, que había sido testigo de tantos días tranquilos y predecibles, ahora contenía el peso de 30 años de secretos finalmente expuestos a la luz. ¿Cómo fue tu infancia?, preguntó Carlos finalmente, necesitando saber, necesitando llenar de alguna manera todos esos años perdidos. ¿Fuiste feliz? Una sonrisa triste cruzó el rostro de Ana. Mamá hizo todo lo que pudo. Trabajó 2 empleos durante años para darnos una vida decente. Vivíamos en un apartamento pequeño en Carabanchel. No teníamos mucho, pero ella se aseguró de que nunca me faltara nada importante. Me enseñó a ser fuerte, a ser independiente, a no dejar que las circunstancias definieran quién era yo. ¿Tenías un padre? ¿Alguien que? Carlos no pudo terminar la pregunta. Mamá nunca se casó. Tuvo algunas relaciones a lo largo de los años, pero ninguna duró. Creo que nunca superó lo que sintió por ti. Ana se limpió las mejillas con el dorso de la mano. A veces la encontraba mirando viejas fotografías, con esa expresión de tristeza que no podía ocultar completamente.
Cuando le preguntaba qué pasaba, siempre decía lo mismo, solo recordando tiempos mejores, cariño. Carlos sintió una punzada de culpa mezclada con ternura. Lucía había cargado con todo sola, el embarazo, criar a una hija, trabajar sin descanso, todo mientras guardaba el secreto de quién era realmente el padre. Y lo había hecho por él, para protegerlo del dolor adicional, aunque esa decisión la había perseguido hasta el final. ¿Te habló mal de mí?, preguntó Carlos, casi con miedo de conocer la respuesta. Nunca, respondió Ana con énfasis. Todo lo contrario. Cuando finalmente me contó sobre ti, solo tuvo palabras buenas. Dijo que eras gentil, trabajador, honesto, que te habían robado tu futuro por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, que si la vida hubiera sido diferente, habría sido el mejor padre que una niña podría pedir. Esas palabras rompieron la última barrera de Carlos. Comenzó a sollozar abiertamente, todo el dolor, la pérdida, los años de soledad y culpa fluyendo fuera de él como agua de una presa rota. Ana se levantó y, después de un momento de duda, se acercó y puso una mano en su hombro. El contacto fue tentativo al principio, pero luego se volvió más firme, más seguro. Lo siento, logró decir Carlos entre sollozos. Siento no haber estado ahí. Siento que tuvieron que pasar por todo eso solas. Siento. No tienes que disculparte, dijo Ana con voz firme pero gentil. No fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa. Carlos levantó la vista hacia ella, viendo por primera vez no solo los rasgos de Lucía, sino también algo propio. Algo en la determinación de sus ojos, en la firmeza de su mandíbula. Rasgos que reconocía de su propia familia, de las fotografías de su padre que guardaba en algún cajón de su apartamento. Eres mi hija, dijo, y las palabras sonaron extrañas y maravillosas al mismo tiempo. Eres realmente mi hija. Ana asintió, una sonrisa triste pero esperanzada apareciendo en su rostro. Sí. Y tú eres mi padre. El padre que nunca conocí pero que siempre estuvo en las historias de mamá. Esa noche, por primera vez en décadas, Carlos no cenó solo. Ana y él subieron las escaleras crujientes hasta su pequeño apartamento sobre el taller, un espacio que nunca había recibido visitas en todos los años que Carlos había vivido ahí. Era espartano, una cama individual perfectamente hecha, una mesita con 2 sillas, una cocina mínima, estantes con libros sobre carpintería y algunos clásicos gastados. No es mucho, dijo Carlos con cierta vergüenza mientras encendía la luz. Es perfecto, respondió Ana, mirando alrededor con curiosidad genuina. Se acercó a los estantes y pasó los dedos por los lomos de los libros. Mamá también leía mucho. Decía que los libros eran ventanas a vidas que nunca podríamos vivir. Carlos preparó una cena simple, pasta con salsa de tomate, ensalada, pan del día anterior. No era elegante, pero era honesto, hecho con las manos que ahora temblaban ligeramente mientras cortaba los tomates y hervía el agua. Ana insistió en ayudar, y trabajaron lado a lado en la pequeña cocina con una sincronización sorprendente, pasándose utensilios y ingredientes sin necesidad de palabras. Cuando se sentaron a comer, el silencio inicial era incómodo. Había tantas preguntas, tantas cosas que decir, que ninguno sabía por dónde empezar. Finalmente, fue Ana quien rompió el hielo. Cuéntame sobre ti, dijo, enrollando pasta en su tenedor. No sobre el pasado. Sobre ahora. Sobre quién eres hoy. Carlos reflexionó por un momento. Soy un hombre simple. Me levanto, trabajo, como, duermo. Leo antes de dormir. Los sábados voy al mercado. Los domingos hago reparaciones en el taller o trabajo en proyectos personales. Se detuvo, dándose cuenta de lo vacía que sonaba su vida cuando la describía en voz alta. No es una vida emocionante. Pero es tu vida, dijo Ana. La construiste desde cero después de que todo se derrumbara. Eso requiere una fuerza increíble. O cobardía, respondió Carlos con amargura. Me escondí aquí. Nunca intenté limpiar mi nombre, nunca busqué justicia, nunca. Sobreviviste, lo interrumpió Ana con firmeza. Después de una injusticia brutal, después de perderlo todo, encontraste una manera de seguir adelante. Eso no es cobardía. Eso es resiliencia. Carlos la miró con nuevos ojos. Esta joven, su hija, tenía una sabiduría que él había tardado décadas en desarrollar, si es que alguna vez lo había hecho.
Te pareces tanto a tu madre, dijo suavemente. No solo físicamente. En tu forma de ver el mundo, de encontrar luz en lugares oscuros. Ana sonrió. Ella decía que el optimismo era una elección, no un temperamento. Que podíamos elegir ver las posibilidades o las limitaciones. Siempre elegía las posibilidades. Incluso cuando estaba enferma. La sonrisa de Ana se desvaneció un poco. Especialmente entonces. Hasta el final, hablaba de todo lo que había logrado, no de lo que estaba perdiendo. Decía que había tenido una buena vida, que me había tenido a mí, y que eso era más de lo que muchas personas conseguían. ¿Sufrió mucho?, preguntó Carlos, necesitando saberlo a pesar del dolor que le causaba. Los últimos meses fueron difíciles, admitió Ana. Pero los médicos fueron buenos, el tratamiento del dolor funcionó la mayor parte del tiempo. Y yo estuve ahí. Todos los días. Le leía, le ponía música, le hablaba de mis planes para el futuro. Hizo una pausa. Le prometí que te encontraría. Fue casi de las últimas cosas que me pidió. ¿Y ahora qué?, preguntó Carlos, la pregunta que había estado dando vueltas en su mente desde la revelación. Ahora que me encontraste, ahora que sabes quién soy, ¿qué quieres de mí? Ana dejó su tenedor y lo miró directamente a los ojos. No quiero nada de ti que no estés dispuesto a dar. No vine aquí buscando un padre salvador que arregle todo, ni dinero, ni explicaciones dramáticas. Vine porque prometí que lo haría, porque mamá quería que supieras la verdad. ¿Y por qué? Su voz se quebró ligeramente, porque siempre me pregunté cómo sería conocerte. Siempre hubo ese vacío con forma de padre en mi vida, y aunque mamá lo llenó con tanto amor como pudo, siempre estuvo ahí. Carlos sintió lágrimas picando en sus ojos nuevamente. Yo también tengo un vacío. Del tamaño de 30 años, del tamaño de una familia que nunca tuve, de una hija que debería haber visto crecer. No puedo recuperar ese tiempo perdido, Ana. No puedo ser el padre que debí ser. No te estoy pidiendo que lo seas, dijo Ana. Pero quizás podemos ser algo. No sé qué todavía. Pero algo. ¿Te quedarás en Burgos?, preguntó Carlos, y el miedo en su voz era palpable. Miedo a que ahora que la había encontrado, la perdería de nuevo. Tenía un contrato de alquiler por 3 meses, dijo Ana. Después de eso, no había hecho planes concretos. Todo dependía de cómo resultara esto. Quédate, dijo Carlos impulsivamente. No solo los 3 meses. Quédate. Hay mucho que enseñarte sobre carpintería. Y me gustaría conocerte. Realmente conocerte. Si tú quieres, claro. Ana sonrió, y era la primera sonrisa completamente genuina y sin tristeza que Carlos le había visto. Me gustaría eso. Me gustaría mucho. Pasaron las siguientes horas hablando. Ana le contó sobre su infancia, las navidades modestas pero alegres, los veranos en el pueblo de sus abuelos maternos, sus años en la universidad estudiando diseño gráfico, un campo que eventualmente la dejó insatisfecha. Le habló de los últimos años cuidando a su madre, de cómo esa experiencia la había cambiado, la había hecho valorar las cosas simples y tangibles. Carlos, por su parte, compartió más de lo que había compartido con nadie en 3 décadas. Habló de sus años en prisión, no de manera dramática sino honesta. El miedo inicial, la soledad aplastante, los pequeños momentos de humanidad que lo mantuvieron cuerdo. Habló de su llegada a Burgos, de construir su negocio desde cero, de los clientes que se convirtieron en conocidos, aunque nunca en amigos cercanos. ¿Nunca quisiste tener una familia?, preguntó Ana. Conocer a alguien, volver a intentarlo. Carlos negó con la cabeza. No podía. Habría significado confiar en alguien lo suficiente como para contarle mi pasado, y eso era algo que no podía hacer. El riesgo de rechazo, de juicio, era demasiado grande. Así que elegí la soledad. Se convirtió en mi refugio y mi prisión al mismo tiempo. No tienes que estar solo nunca más, dijo Ana suavemente. No si no quieres. Cuando Ana finalmente se fue esa noche, tarde y con promesa de volver al día siguiente, Carlos se quedó de pie en la ventana de su apartamento, viéndola caminar por la calle empedrada hasta desaparecer en la esquina. Por primera vez en 30 años, el apartamento no se sentía vacío. El silencio no era opresivo sino expectante, lleno de posibilidades.
Esa noche durmió mejor de lo que había dormido en décadas. Los días siguientes trajeron una transformación sutil pero profunda al taller de Carlos. Ana llegaba cada mañana a las 8 en punto, como siempre, pero ahora había una calidez diferente entre ellos. Ya no eran simplemente maestro y aprendiz, pero tampoco exactamente padre e hija. Eran dos personas navegando un territorio desconocido, construyendo una relación desde cero con los fragmentos de un pasado que ninguno había controlado. Carlos descubrió que enseñarle carpintería a Ana tomaba un nuevo significado ahora. Cada técnica que compartía, cada secreto del oficio que revelaba, se sentía como un regalo tardío, una forma de compensar todos los cumpleaños perdidos, todas las graduaciones a las que nunca asistió, todas las noches que no estuvo ahí para leer un cuento antes de dormir. Cuando trabajes con madera de nogal, le explicaba mientras trabajaban en una mesa de comedor para un cliente, tienes que respetar su densidad. No puedes forzarla. Tienes que trabajar con sus características, no contra ellas. Ana escuchaba con atención, pero Carlos sabía que ambos entendían que estaba hablando de más que carpintería. Estaba hablando de la vida, de las relaciones, de cómo no podían forzar 30 años de conexión perdida, sino que tenían que construirla pacientemente, respetando lo que cada uno traía al momento presente. Una tarde, mientras lijaban juntos los bordes de la mesa, Ana dijo casualmente, «Mamá guardó algo para ti. Me lo dio antes de morir y me pidió que te lo entregara si alguna vez te encontraba». Carlos levantó la vista bruscamente, su corazón acelerándose. «¿Qué es?» «Una carta», respondió Ana. «Y algunas fotos. Están en mi apartamento. Si quieres, puedo traerlas mañana». Carlos sintió un nudo en la garganta. Una carta de Lucía. Palabras que ella había escrito para él, sabiendo que podría no estar viva cuando las leyera. Era aterrador y precioso al mismo tiempo. «Sí», logró decir. «Me gustaría verlas». Al día siguiente, Ana llegó con un sobre amarillento, cerrado con cera roja. Carlos lo tomó con manos temblorosas, sintiendo el peso no solo del papel sino de todo lo que contenía. Esperó hasta la noche, cuando Ana se había ido y estaba solo en su apartamento, para abrirlo. Dentro había una carta escrita a mano en la letra cursiva elegante que recordaba de los mensajes que Lucía solía dejarle cuando eran jóvenes. Y había fotografías, una de Lucía embarazada, sonriendo a pesar de la tristeza visible en sus ojos, varias de Ana bebé, Ana de niña pequeña en su primer día de escuela, Ana adolescente con brackets y una sonrisa tímida, Ana graduándose de la universidad. Toda una vida capturada en instantáneas que él se había perdido. Con manos temblorosas, comenzó a leer. «Querido Carlos, si estás leyendo esto, significa que mi Ana cumplió su promesa y te encontró. Significa que finalmente conoces la verdad que cargué sola durante tantos años. Significa que tal vez, solo tal vez, hay una oportunidad de redención para los errores que cometí. No puedo pedirte que me perdones por no decirte sobre el embarazo. En ese momento, creí que estaba haciendo lo correcto. Pensé que estaba protegiéndote del dolor adicional de saber que tenías una hija que no podías ver, no podías sostener, no podías conocer. Ahora, con la perspectiva que da el tiempo y la cercanía de mi final, entiendo que te robé algo precioso. Te robé la oportunidad de elegir, de saber, de ser padre incluso en circunstancias imposibles. Ana es lo mejor que hice en esta vida. Es fuerte, gentil, talentosa y compasiva. Tiene tu paciencia y tu dedicación al trabajo bien hecho. Tiene tu integridad. Cuando la veo, veo partes de ti, y eso siempre ha sido tanto un consuelo como un recordatorio de lo que perdimos. Te amé, Carlos. Nunca dejé de amarte. Ningún otro hombre ocupó el lugar que tú tenías en mi corazón. Seguí adelante porque tenía que hacerlo, porque tenía una hija que dependía de mí, pero parte de mi corazón siempre estuvo contigo en aquella celda de prisión, en aquellos días terribles cuando el mundo fue tan injusto contigo. No te pido que seas el padre que no pudiste ser. El tiempo perdido no se recupera, y sería cruel pretender lo contrario. Pero si hay espacio en tu vida para conocer a Ana, para darle aunque sea una fracción del amor y la guía que habrías dado si las circunstancias hubieran sido diferentes, te estaría eternamente agradecida. Ella necesita raíces, Carlos. Necesita saber de dónde viene. Y tú, espero que encuentres en ella algo de la familia que merecías tener. Con todo mi amor, siempre. Lucía. Carlos leyó la carta 3 veces,
lágrimas cayendo sobre el papel y borrando ligeramente algunas palabras. Se quedó despierto toda la noche, mirando las fotografías, trazando el rostro de su hija en cada etapa de su vida, tratando de memorizar lo que se había perdido, aferrándose a lo que todavía podía tener. A la mañana siguiente, cuando Ana llegó al taller, Carlos la estaba esperando. Tenía los ojos rojos por la falta de sueño y las lágrimas, pero había una determinación nueva en su expresión. «Leí la carta», dijo simplemente. Ana asintió, esperando. «Tu madre tenía razón. No puedo recuperar el tiempo perdido. No puedo ser el padre que debí ser cuando eras pequeña». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Pero si me lo permites, me gustaría intentar ser el padre que puedo ser ahora. No sé cómo se hace esto. No tengo experiencia. Probablemente cometeré errores. Pero quiero intentarlo. Quiero que sepas que tienes un padre que te quiere, aunque nos hayamos conocido demasiado tarde». Ana no dijo nada. Simplemente se acercó y abrazó a Carlos con fuerza. Él se quedó rígido por un momento, no acostumbrado al contacto físico después de tantos años de soledad, pero luego sus brazos se elevaron y envolvieron a su hija, sosteniéndola como había soñado hacer durante 25 años sin saberlo. «No es demasiado tarde», susurró Ana contra su hombro. «Nunca es demasiado tarde para empezar». Las semanas que siguieron fueron un periodo de ajuste y descubrimiento para ambos. Carlos se encontró haciendo cosas que nunca había imaginado. Invitaba a Ana a cenar regularmente en su apartamento, le enseñaba recetas simples que había perfeccionado a lo largo de años de cocinar solo, compartía historias de su vida que había mantenido enterradas durante décadas. Ana, por su parte, trajo vida al mundo cerrado de Carlos de maneras que él no sabía que necesitaba. Puso plantas en las ventanas del taller, reorganizó algunas herramientas para hacerlas más accesibles, sugirió que pintaran las paredes de un tono más cálido. Al principio, Carlos resistía estos cambios por instinto, pero gradualmente se dio cuenta de que el taller estaba transformándose en un espacio que reflejaba no solo su soledad, sino una nueva posibilidad de conexión. «Me gustaría que conocieras a alguien», dijo Ana una tarde mientras terminaban de barnizar una estantería. «Mi mejor amiga, Laura. Vive en Madrid, pero viene a visitarme el próximo fin de semana. Sabe toda la historia. Le gustaría conocerte». Carlos sintió una punzada de ansiedad. La idea de que más personas supieran sobre su pasado, sobre Ana, lo inquietaba. Durante 30 años había trabajado meticulosamente para mantener su historia privada. «No sé si estoy listo para eso», admitió. «No tienes que estar listo para todo», dijo Ana con gentileza. «Pero eventualmente, tendrás que decidir si quieres seguir escondiéndote o si quieres vivir. Laura es buena gente. No te va a juzgar». Carlos reflexionó sobre esas palabras durante días. ¿Cuándo había dejado de vivir y simplemente había comenzado a existir? ¿En prisión? ¿Cuándo llegó a Burgos? ¿O gradualmente, día tras día, hasta que la supervivencia se convirtió en su única meta? Cuando Laura finalmente llegó ese fin de semana, Carlos la recibió con cortesía nerviosa. Era una mujer de la edad de Ana, con cabello corto y una sonrisa abierta. No hizo preguntas incómodas ni lo miró con lástima. Simplemente lo trató como lo que era, el padre de su mejor amiga, alguien digno de respeto y normalidad. Durante la cena en un pequeño restaurante del centro que Ana había elegido, Laura habló sobre su trabajo como maestra de primaria, sobre los niños difíciles que la desafiaban y los momentos mágicos cuando algo hacía clic en sus mentes. Carlos se encontró relajándose, riendo incluso ante algunas de sus anécdotas. «Ana dice que eres un maestro paciente», comentó Laura. «Eso es un regalo raro. La mayoría de la gente no sabe enseñar sin imponer, sin aplastar la creatividad del estudiante». «La madera enseña paciencia», respondió Carlos. «No puedes apresurarla. Cada pieza tiene su tiempo, su ritmo. He aprendido a respetar eso». «¿Y las personas?», preguntó Laura con una sonrisa conocedora. «También respeta su tiempo y ritmo». Carlos miró a Ana, quien observaba la conversación con expresión esperanzada. «Estoy aprendiendo», dijo finalmente. «Tengo 25 años de retraso, pero estoy aprendiendo». Después de que Laura regresó a Madrid, Ana le comentó a Carlos: «Eso fue bien. Fue bueno verte interactuar con alguien más, ser parte del mundo normal otra vez». «El mundo normal», repitió Carlos con una risa amarga.
No he sido parte del mundo normal desde que tenía 25 años. Entonces es hora de que vuelvas a serlo, dijo Ana con firmeza. No puedes pasar el resto de tu vida pagando por un crimen que no cometiste. Ya perdiste 30 años. No pierdas el resto. Sus palabras resonaron en Carlos durante días. Una noche, tomó una decisión. Buscó en internet el nombre del abogado de oficio que lo había defendido 30 años atrás. Sorprendentemente, el hombre todavía ejercía, aunque ahora en una firma más grande. Carlos le escribió un correo electrónico, explicándole brevemente quién era y preguntándole si sería posible revisar su caso, tal vez buscar una forma de limpiar su nombre después de tanto tiempo. La respuesta llegó 3 días después. El abogado, cuyo nombre era Javier Méndez, recordaba el caso vagamente pero estaba dispuesto a reunirse. Había cambios en la ley desde entonces, nuevas posibilidades para revisar condenas antiguas, especialmente cuando había dudas razonables sobre la culpabilidad. Cuando Carlos le contó a Ana sobre la reunión programada con el abogado, ella lo abrazó con fuerza. «Estoy orgullosa de ti», dijo. «Sé que esto es difícil, que reabrir el pasado da miedo, pero mereces justicia. Aunque sea tardía, mereces que tu nombre quede limpio». La reunión con Javier Méndez fue tanto esperanzadora como frustrante. El abogado fue honesto. Después de 30 años, muchas pruebas se habían perdido o deteriorado. Los testigos podrían haber muerto o tener memorias poco confiables. Pero había un proceso llamado revisión de condena por el que podían aplicar, especialmente dado que Carlos había cumplido su sentencia y había sido un ciudadano modelo desde entonces. «No te voy a mentir», dijo Méndez, mirando a Carlos directamente a los ojos. «Las posibilidades de éxito no son altas. Pero son mejores que cero, que es lo que tienes ahora. Y francamente, después de leer los archivos del caso otra vez, creo que fuiste víctima de una investigación perezosa y circunstancias desafortunadas. Mereces al menos que lo intentemos». Carlos salió de esa reunión sintiéndose extraño. Durante 30 años había aceptado su destino, había interiorizado la injusticia como parte inmutable de su identidad. La posibilidad de que eso pudiera cambiar, de que su nombre pudiera ser limpiado oficialmente, era aterradora y liberadora al mismo tiempo. «¿Qué pasa si lo intentamos y fracasamos?», le preguntó a Ana esa noche. «¿Qué pasa si remuevo todo esto y al final todavía sigo siendo un convicto a los ojos de la ley?». «Entonces al menos lo intentaste», respondió Ana. «Al menos luchaste. Y yo estaré aquí contigo, sin importar el resultado. No estás solo en esto, papá». Era la primera vez que Ana lo llamaba papá. La palabra cayó entre ellos como una piedra preciosa, brillante y perfecta. Carlos sintió que su corazón se expandía en su pecho, llenándose de una emoción que no tenía nombre pero que sabía era amor puro y simple. «Di eso otra vez», susurró. Ana sonrió, con lágrimas en los ojos. «Papá. Eres mi papá. Y vamos a luchar por ti, vamos a limpiar tu nombre, vamos a recuperar lo que te robaron». Iniciaron el proceso legal. Fue lento, burocrático, a veces desalentador. Había formularios que llenar, declaraciones que hacer, documentos antiguos que localizar. Javier Méndez trabajó con diligencia, pero advirtió repetidamente que el proceso podía tomar meses, incluso años. Mientras tanto, la vida en el taller continuaba. Carlos y Ana trabajaban juntos cada día, sus movimientos cada vez más sincronizados, su comunicación más fluida. Los clientes comenzaron a notar el cambio en Carlos, como sonreía más, como había una nueva energía en su trabajo. Una clienta habitual, la señora Martínez, comentó un día: «Don Carlos, no sé qué ha cambiado, pero se ve años más joven. Encontró el secreto de la juventud». Carlos miró a Ana, quien lijaba una mesa en el otro extremo del taller. «Algo así», respondió. «Encontré algo que creía perdido para siempre». 6 meses después de que Ana entrara en su vida, Carlos tomó otra decisión importante. Invitó a Ana a acompañarlo a Madrid. Había lugares que quería mostrarle, lugares que habían sido importantes en su juventud, lugares donde había conocido Lucía, donde habían soñado juntos con un futuro que nunca llegó. Viajaron en tren un sábado por la mañana. Ana nunca había visto a Carlos fuera de Burgos, y había algo diferente en él cuando las calles de Madrid comenzaron a aparecer por la ventana. Una mezcla de nostalgia y dolor cruzó su rostro. «¿Cuánto tiempo hace que no vuelves?», preguntó Ana. «30 años»,
respondió Carlos simplemente. Juré no volver nunca. Había demasiados recuerdos, demasiado dolor. ¿Qué cambió? Carlos la miró. Tú cambiaste todo. Ya no estoy huyendo. Ya no estoy escondiendo quién soy. Y hay cosas que necesito hacer aquí, lugares que necesito visitar contigo. Su primera parada fue el Parque del Retiro, el lugar donde se había tomado la fotografía de Lucía que Ana llevaba en su mochila. Encontraron el punto exacto, reconocible por un árbol viejo y característico al fondo. Carlos se quedó ahí parado, mirando el paisaje, viendo fantasmas de su juventud superpuestos sobre el presente. Aquí es donde le dije que la amaba por primera vez, compartió Carlos, su voz espesa con emoción. Era una tarde de domingo. Había músicos callejeros tocando, niños corriendo con cometas. Estaba tan nervioso que casi no podía hablar. Pero ella sonrió y dijo que había estado esperando que lo dijera desde hacía semanas. Ana tomó su mano, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. Mamá también me contó esa historia. Dijo que fue el día más feliz de su vida hasta ese momento. Caminaron por el parque durante horas, Carlos señalando lugares significativos. El puente donde solían sentarse a ver los patos, la fuente donde Lucía una vez cayó porque estaba distraída mirándolo a él, el café en la entrada donde tomaban chocolate caliente en invierno. Luego visitaron el antiguo barrio de Carlos. Muchas cosas habían cambiado, edificios nuevos donde antes había solares vacíos, tiendas modernas reemplazando comercios antiguos. Pero la esencia permanecía. Carlos se detuvo frente a un edificio de apartamentos de ladrillo rojo. Viví aquí con mis padres, dijo. En el tercero, la ventana de la izquierda. Mi madre cultivaba geranios en el balcón. Mi padre guardaba sus herramientas en un pequeño cobertizo en el patio interior. ¿Qué les pasó?, preguntó Ana suavemente. Nunca has hablado mucho de ellos. Murieron mientras yo estaba en prisión, respondió Carlos, su voz quebrándose. Mi padre tuvo un ataque al corazón 2 años después de mi condena. Mi madre lo siguió 6 meses después. Dicen que murió de un corazón roto, pero el certificado de defunción decía neumonía. Nunca tuve la oportunidad de despedirme apropiadamente. Para cuando salí, habían vendido todos sus bienes para pagar las deudas. No quedaba nada. Ana apretó su mano más fuerte. Lo siento mucho. Ellos creían en mi inocencia, continuó Carlos. Hasta el final. Mi madre vino a visitarme todas las semanas hasta que su salud no se lo permitió. Mi padre escribió cartas a todos los que pensó que podrían ayudar. Murieron sabiendo que su hijo estaba en prisión por algo que no hizo. Esa culpa me ha perseguido todos estos años. No fue tu culpa, dijo Ana con firmeza. No fuiste tú quien los puso en esa situación. Fue el sistema que falló, los policías que investigaron mal, la mala suerte de estar en el lugar equivocado. Pero no fuiste tú. Visitaron el cementerio donde estaban enterrados los padres de Carlos. Él no había venido en 30 años, demasiado avergonzado, demasiado lleno de culpa. Ana lo acompañó a las tumbas modestas, marcadas con lápidas simples que alguien, probablemente algún familiar lejano, había mantenido limpio. Carlos se arrodilló frente a las tumbas de sus padres y finalmente dejó salir el llanto que había contenido durante décadas. Ana se arrodilló a su lado, una mano en su espalda, dejándolo procesar 30 años de duelo no resuelto. Lo siento, susurró Carlos a las lápidas. Siento no haber podido despedirme. Siento que tuvieran que sufrir por mí. Pero quiero que sepan que encontré algo hermoso en medio de toda esta oscuridad. Tienen una nieta. Se llama Ana y es extraordinaria. Ojalá hubieran podido conocerla. Ana se limpió sus propias lágrimas. Mamá está enterrada en Madrid también, dijo. ¿Te gustaría visitarla? Carlos asintió, incapaz de hablar. La tumba de Lucía estaba en un cementerio diferente, más moderno. La lápida tenía su nombre, sus fechas, y una simple inscripción: madre amorosa, enfermera dedicada, amiga fiel. Carlos se quedó de pie frente a ella durante largo rato, tratando de encontrar las palabras. Hola, Lucía, dijo finalmente. Han pasado 30 años. 30 años desde que te vi por última vez, desde que desapareciste de mi vida. Pasé todo este tiempo creyendo que me habías olvidado, que habías seguido adelante sin mí. Ahora sé la verdad. Ahora sé sobre Ana.
Hizo una pausa, componiendo sus pensamientos. Hiciste un trabajo increíble criándola. Es inteligente, fuerte, compasiva, todo lo que habríamos soñado para nuestra hija. Sé que tomaste decisiones difíciles, decisiones que te persiguieron. Pero quiero que sepas que no te culpo. No te guardo rencor. Solo desearía que hubiéramos tenido más tiempo. Desearía haberte podido decir que te perdonaba, que te agradecía por darme este regalo, aunque llegara tarde. Ana puso flores frescas en la tumba y agregó: hola, mamá. Te extraño todos los días. Pero hice lo que me pediste. Encontré a papá. Y está aquí, y es maravilloso, y creo que finalmente estamos comenzando a sanar las heridas que dejaste atrás. Espero que estés en paz ahora. Espero que sepas que cumplí mi promesa. De regreso en el tren a Burgos esa noche, ambos estaban exhaustos emocionalmente, pero había una ligereza nueva entre ellos. Carlos había confrontado su pasado, había llorado sus pérdidas, había honrado a los que había amado y perdido. Y Ana había sido testigo de todo, conectándose no solo con su padre sino con toda la historia que lo había formado. Gracias por llevarme hoy, dijo Ana mientras el paisaje oscuro pasaba por la ventana. Sé que fue difícil. Necesitaba hacerlo, respondió Carlos. Necesitaba cerrar ese capítulo apropiadamente. Contigo a mi lado, pude hacerlo. No habría podido solo. Nunca más estarás solo, prometió Ana. Eso es lo que significa familia. Un año después de que Ana entrara en el taller de Carlos, llegaron noticias del abogado Méndez. Había conseguido una revisión formal del caso. No era una exoneración completa, pero era un reconocimiento oficial de que había habido irregularidades en la investigación original, evidencia insuficiente y procedimientos cuestionables. El tribunal había acordado anular la condena de Carlos basándose en estas irregularidades. Oficialmente, Carlos Vidal ya no era un convicto. Su registro estaba limpio. 30 años después de la injusticia original, finalmente había justicia, aunque fuera imperfecta. Cuando Carlos recibió los documentos oficiales, se sentó en su taller y lloró. Ana estaba con él, sosteniendo su mano, llorando también. Era el final de una carga que Carlos había llevado durante tanto tiempo que se había vuelto parte de su identidad. Ahora tenía que aprender quién era sin ella. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ana. Extraño, admitió Carlos. Libre. Asustado. Aliviado. Todo al mismo tiempo. Durante 30 años definí mi vida por ese evento, por esa injusticia. Ahora que se ha ido oficialmente, tengo que descubrir quién soy sin ella. Eres mi padre, dijo Ana simplemente. Eres un maestro carpintero. Eres un hombre bueno que sobrevivió algo terrible. Eres todas esas cosas y más. La noticia gradualmente se extendió por el pueblo. Algunos vecinos que habían mantenido distancia cortés durante años comenzaron a acercarse más calurosamente. El dueño del bar local insistió en que Carlos aceptara una copa gratis. La señora Martínez, su clienta fiel, le dio un abrazo y le dijo que siempre había sabido que era un buen hombre. No todos reaccionaron positivamente. Había quienes seguían viendo la condena original, sin importar su anulación, como evidencia de algo sospechoso. Pero Carlos había aprendido que no podía controlar lo que otros pensaban. Solo podía vivir su verdad y dejar que su trabajo y sus acciones hablaran por él. El taller prosperaba. Carlos y Ana habían desarrollado una reputación por trabajo de calidad excepcional, y los encargos llegaban no solo de Burgos sino de pueblos vecinos. Consideraron expandirse, tal vez contratar a otro aprendiz, pero por ahora disfrutaban del ritmo manejable que les permitía tiempo para más que solo trabajo. Ana había convertido una esquina del taller en un pequeño espacio de diseño donde creaba bocetos para piezas personalizadas. Combinaba su educación en diseño gráfico con el conocimiento de carpintería que Carlos le había enseñado, resultando en muebles que eran tanto funcionales como obras de arte. Los clientes amaban sus diseños, y Carlos se sorprendía constantemente de la creatividad de su hija. «Tienes el ojo de tu madre para la belleza», le dijo un día mientras examinaba el diseño de Ana para una cuna que una pareja joven había encargado. «Y mis manos para hacerlo realidad. Es la combinación perfecta». Una tarde de primavera, casi 18 meses después de que Ana hubiera aparecido en su vida, Carlos tomó una decisión que había estado contemplando durante meses.
Cerró el taller temprano y llevó a Ana al pequeño apartamento encima. Había preparado una cena especial, paella, el plato favorito de Lucía que había tardado años en perfeccionar. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó Ana, notando el esfuerzo inusual. Tu cumpleaños fue hace 3 meses, dijo Carlos. Y yo no estuve ahí para los 25 anteriores. Sé que no puedo recuperar esos, pero quiero empezar una nueva tradición. Cada año, en tu cumpleaños, prepararé la paella de tu madre y celebraremos no solo el día que naciste, sino también el día que nos encontramos. Ana sintió lágrimas picando en sus ojos. Me encantaría eso. Durante la cena, Carlos le entregó un paquete envuelto con cuidado. Esto es para ti. No es mucho, pero lo hice con mis propias manos. Ana desenvolvió el regalo con dedos temblorosos. Era una caja de madera, bellamente tallada con diseños intrincados de hojas y enredaderas. Cuando la abrió, encontró que el interior estaba forrado de terciopelo rojo, y dentro había una serie de compartimentos de diferentes tamaños. Es una caja de recuerdos, explicó Carlos. Para que guardes cosas importantes. Fotos, cartas, pequeños tesoros que quieras preservar. Yo hice una similar hace muchos años, pero la perdí en algún punto del camino. Quiero que tú tengas una, para que nunca pierdas las cosas que son importantes para ti. Ana pasó sus dedos por las tallas delicadas. Es hermosa. Es perfecta. Hay algo ya dentro, añadió Carlos tímidamente. Ana exploró los compartimentos y encontró 2 cosas, una fotografía reciente de ambos en el taller, sonriendo a la cámara que un cliente había insistido en tomar, y una pequeña figura de madera tallada, no más grande que el pulgar, de un padre sosteniendo a una hija. La tallé de noche, explicó Carlos. Cuando no podía dormir porque mi mente estaba demasiado llena de pensamientos sobre todo lo que había ganado y perdido. Me ayudó a procesar. Y pensé que te gustaría tenerla. Ana sostuvo la pequeña figura en su palma, maravillada por los detalles diminutos que Carlos había logrado con manos grandes acostumbradas a proyectos mucho más grandes. La guardaré siempre, prometió. Después de la cena, se sentaron juntos en el pequeño balcón del apartamento, mirando las luces del pueblo encenderse una por una a medida que anochecía. Había una paz entre ellos que había sido construida cuidadosamente durante meses de conversaciones honestas, risas compartidas, y el simple acto de estar presentes el uno para el otro día tras día. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Carlos de repente. ¿Qué? Durante 30 años, pensé que la vida me había robado todo. Mi libertad, mi juventud, mi futuro, el amor de mi vida, mis padres. Y es cierto, todo eso me fue quitado. Pero resulta que la vida también me dio algo, algo que no sabía que existía. Me dio a ti. Y aunque llegaste tarde, aunque perdimos 25 años, ahora que estás aquí, siento que tal vez todo tuvo un propósito. Tal vez tenía que pasar por todo eso para llegar a este momento, sentado aquí contigo. O tal vez, dijo Ana suavemente, tal vez no tenía que haber un propósito. Tal vez simplemente eran cosas malas que pasaron a gente buena, y lo único que importa es lo que hacemos después. Y nosotros elegimos esto. Elegimos encontrarnos, conocernos, amarnos. Elegimos construir algo nuevo de las cenizas de lo viejo. Carlos sonrió, y era una sonrisa genuina, completa, sin las sombras de dolor que habían oscurecido su rostro durante tantos años. Tienes razón. Y eso es suficiente. Más que suficiente. Debajo de ellos, el pueblo de Burgos se preparaba para la noche. En el taller, las herramientas esperaban el día siguiente, los proyectos a medio terminar prometían continuación, los diseños de Ana colgaban en las paredes. Era un espacio de trabajo, pero también era un hogar ahora, un lugar donde padre e hija habían reconstruido no solo muebles, sino la familia que el tiempo casi había destruido. Y por primera vez en 30 años, Carlos Vidal se durmió esa noche sin el peso de la soledad aplastándole el pecho, sin fantasmas persiguiéndolo en sus sueños, sin la sensación de que la vida le debía algo. Porque finalmente, después de décadas de esperar sin saberlo, había encontrado exactamente lo que necesitaba, una segunda oportunidad. Esta historia de Carlos y Ana nos recuerda que nunca es demasiado tarde para el perdón, para la familia y para empezar de nuevo. Nos enseña que las decisiones más difíciles a menudo son tomadas con amor, aunque ese amor permanezca oculto durante años. Y nos muestra que la verdadera justicia no siempre viene de los tribunales,
sino de los corazones que eligen ver más allá del pasado y construir un futuro juntos. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias reales que te harán creer en las segundas oportunidades. Dale like si crees que Carlos y Ana merecían este final feliz, y comparte tu propia historia de reencuentro o perdón en los comentarios. Todos tenemos algo que perdonar o alguien a quien encontrar. Nunca es demasiado tarde para intentarlo.